toda pregunta compleja tiene una respuesta simple y esa respuesta simple siempre es equivocada. A ver. Para que empecemos, ¿no? A ver, cuando uno habla de Oriente Medio tenemos que entender no solamente el mapa de Siria, Irak, Turquía, Irán, ¿cierto? Arabia Saudita, que son los países. Hay que entender otros dos mapas que subyacen y que no nos enseñan. Uno es el mapa de culturas, los kurdos, los turcos, los persas y los árabes. Y otro es el mapa de religiones, los cristianos musulmanes, los cristianos coptos, los suníes, los chiíes, los maronitas, o sea, esa gama. Entonces, esos mapas se entrecruzan, el mapa religioso, el mapa cultural y el mapa nacional. Sí. Y eso genera tensiones. Buena parte de cómo se rompen, o sea, cómo se violentan esas tensiones, o cómo se obligan esas tensiones a reacomodarse, es al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Francia e Inglaterra se inventa Oriente Medio. Entonces dicen, aquí empieza Siria, aquí se inventaron Irak. Irak no existía, hace un siglo no existía Irak, ¿cierto? Se inventan Jordania y crean una serie de dinámicas. Entonces, digamos que hay una responsabilidad histórica. Luego de eso, esa lógica nacionalista empieza a generar una cantidad de proyectos que lleva a dictadores, como el caso de Saddam Hussein, que era suní árabe. Entonces, cuando cae Saddam Hussein en Irak, suben los chiíes kurdos en una actitud bastante revanchista. Y lo mismo sucede en otros lados, es decir, el revanchismo y la teoría del complot, que en mis múltiples viajes a Oriente Medio siempre me llamaba la atención, es para colombianos, ¿no? Todo es culpa de la mano negra, todo es el complot, todo está detrás de la CIA, y pues la gente también tiene agendas políticas, la gente no son tontos, ni los árabes no son menores de edad políticamente para poder decir cosas. Entonces, en ese mare magnum de cosas se crearon muchos vacíos de poder, sí, en lo religioso, en lo cultural y en lo nacional. Esos vacíos de poder son aprovechados muy bien después del 11 de septiembre del 2001 por células de Al-Qaeda. Entonces, eso lo complica en el 2003 la invasión a Irak, una invasión ilegal, terrible, vergonzosa. Sí. Lo complica también los bombardeos del 2001 contra Afganistán, que van a fracasar, fracasaron como van a fracasar actualmente los de Siria, y a partir de allí se encuentra un nicho donde se cultivan varias cosas. Primero, un radicalismo musulmán que se alimenta en los 80 gracias al apoyo que dio la CIA a los grupos que peleaban contra la Unión Soviética, la invasión a Irak, el conflicto sirio, la no respuesta para los kurdos, las tensiones internas de la situación social siria, y bueno, entonces todo esto junto crea un caldo de cultivo donde unos grupos se posicionan y uno de ellos es el Estado Islámico. Ok, perfecto. Ese contexto rápido y riguroso histórico nos cae como anillo al dedo. Volviendo al tema, Daesh, el Estado Islámico, bueno, y hay que tener en cuenta desde luego que eso no es el único sector islamista terrorista, porque está ISIS, está Boko Haram allá en África y tal. Lanza una propuesta posterior como al pico que tiene Al-Qaeda y a su decadencia hoy, de construcción de un califato, es decir, de un Estado islámico religioso profundamente fundamentalista, que pretenden construir justamente en lo que usted menciona como territorios, que no son necesariamente para ellos tampoco países, Siria y Irak en este caso. ¿Cómo se construye eso y cómo construye simultáneamente su estrategia de Daesh, el Estado Islámico, desde el punto de vista terrorista allá internamente y luego en Europa? A ver, hay tantas ramas del Islam como ramas del catolicismo, del cristianismo, del judaísmo. Entonces me parece que eso es... A ver, alguien decía, si los 1.600 millones de musulmanes fueran terroristas, no estaríamos vivos, no estaríamos aquí hablando, así de simple. Sí. Dentro de eso hay una rama de pensamiento que nace ya un par de siglos en Arabia Saudita, que es el wahabismo. Es una forma de entender el Islam profundamente radical, autoritario, sin derechos para las mujeres, sin posibilidad de discusión alguna, esa verticalidad. Arabia Saudita financia mezquitas y financia escuelas coránicas a lo largo de, por ejemplo, el norte de Nigeria, donde nace Boko Haram. Por ejemplo, Afganistán, donde nacen los talibán. Por ejemplo, en Siria. Por ejemplo, en Irak. Entonces, ahí hay una corriente, un discurso ideológico de cómo se entiende el Islam que ha ido permeando el mundo. Pero no olvidemos que Arabia Saudita es uno de los principales. Estados Unidos. Aliadísimo de él. Le acaban de vender unos... ahí sí nadie le dice nada a Arabia Saudita. Sí. Entonces, por un lado tenemos ese fenómeno. El segundo fenómeno es el yihadismo
ahí hay discusión sobre si la palabra es correcta, porque se dicen, digamos, los musulmanes radicales en Afganistán, que una vez echan a los rusos, los dejan abandonados. Entonces es una cantidad de gente que sabe pegar tiros con armas y no haya que hacer. Y la tercera cosa importante es la aparición de Al-Qaeda. ¿Qué es el Estado Islámico? Es la versión 2.0 de Al-Qaeda. Al-Qaeda ofrecía un símbolo, unas torres caídas. En esencia, los grupos de Al-Qaeda no son grupos verticales, no es un ejército que tiene un general, un coronel, unos comandantes, sino es como una franquicia, como McDonald's. Usted compra el letrero y lo pone y vende lo que ¿Y quiera. el Estado Islámico no opera también de la misma manera en Europa? En dos sentidos. Por un lado, el Estado Islámico es una franquicia Sin que duda, se convierte en ejemplo, que muchos, pero también es una realidad que no tuvo Al-Qaeda. El Estado Islámico ofrece un territorio que es tan grande como el Reino Unido. Lo que hoy controla el Estado Islámico en Siria e Irak es más de 81.000 millas cuadradas. O sea, eso es una brutalidad. Pero además de eso tiene tribunales, tiene administración local, cobra impuestos, ejerce la justicia. Entonces, a riesgo de que me digan que no es un Estado porque no está reconocido en la ONU, vale. Pero si Max Weber decía que el Estado es el monopolio de la fuerza, en este territorio el monopolio de la fuerza lo tiene Daesh, lo tiene el Estado Islámico. Pero lo cual no quiere decir que no sea un Estado terrorista internamente y en sus prácticas internacionales. Por supuesto. Ana, por favor. Pero entonces, hagamos un recuento rápido por el tema terrorismo islámico, que es puntual y que son cosas distintas. Al-Qaeda se tumba las Torres Gemelas como símbolo. Aquí el Estado Islámico no busca símbolos. El Estado Islámico en Francia, pero también en los otros atentados terroristas que ha hecho, ataca gente. Pero también hay una carrera de símbolos pequeños, por ejemplo. El Estado Islámico logra tomar la ciudad de Mosul. A ver, tomarse Mosul y controlarla hasta ahora, los últimos casi año y medio, es como tomarse Medellín, 2 millones de habitantes. Que era un ícono de las tropas gringas cuando invadieron Irak. Tomarse Mosul. Luego, destruir mezquitas chiíes. Luego, dinamitar sitios cristianos. Volar Palmira, volar símbolos asirios. Entonces, ha ido consolidando una simbología. Decapitar. Y decapitan en inglés, cuidado, no decapitan en árabe. Los videos de las decapitaciones le están hablando al mundo, le están mandando un mensaje a Occidente. Y es curioso porque diferente a Al-Qaeda, que lanza sus primeros ataques hacia afuera, más que hacia adentro, lo que hace el Estado Islámico, lo que ha hecho en este año y medio ha sido consolidarse. Yo diría 2 años a partir de Ámbar, y es consolidarse en un terreno, ¿cierto? Ganar antes de salir a hacer cosas. Es más, hay 3.000 franceses por lo menos peleando en el Estado Islámico. Entonces la discusión de cerremos fronteras, hombre, el flujo no es Siria-Francia, realmente es Francia-Siria, 3.000. Y regreso, algunos. Sí. Pero Víctor, en ese sentido, explicado esto, ¿cómo se da específicamente el puente y la decisión estratégica del Estado Islámico de, en este caso, atacar de manera indiscriminada el corazón del sentimiento francés y de la multiplicidad de lo que significa Francia en París? Es decir, tanto en lo estratégico como en lo político, ¿por qué? A ver, hay 2 cosas, ¿no? Una es el Estado Islámico, que tiene sus tropas en Irak y en Siria, y tiene un proyecto de Estado. Y la segunda son el ejemplo del Estado Islámico. ¿Sí? Pasa como con lo de Al-Qaeda, ¿no? No hay que estar inscrito en Al-Qaeda y pagar la mensualidad para poder usar el nombre. Entonces hay una cantidad de proyectos, ¿sí? El tipo que con cuchillo atacó en Australia en una cafetería un poco de gente, o los que estaban decapitando gente en Egipto, o los ataques en las playas de Túnez. Es decir, un poco de gente que funciona como franquicia. Entonces, independientemente de eso, de que estén o no articulados militarmente, sí hay un ejemplo muy grande. La segunda cosa es que están logrando el sueño de Huntington, ¿no? Es la guerra de civilizaciones, con un grave error. Están diciendo, Occidente es igual al cristianismo, ergo Oriente tiene que ser igual al mundo musulmán. Y hay ese simplismo de querer plantear una guerra de civilizaciones. Decía hace 2 días el representante del gobierno canadiense que hay una guerra de valores entre Occidente y Oriente. No, no es una guerra de valores, ¿no? Y se ha logrado una satanización bien interesante, ¿no? Entonces, la gente que no ha leído el Corán, ¿cierto? Entonces está diciendo, el Corán es un libro que promete 70 vírgenes al que se inmola y llama. O sea, me parece que hay un afán de decir cosas
terribles, y eso lo dice es precisamente la gente que no lo ha leído. Pero Víctor, uno supondría que hay un proyecto político en tanto de verdad hay una lucha por la constitución de un califato, un territorio, unas autoridades que sean o no terroristas, que uno esté de acuerdo o no, eso es otra cosa, pero digamos hay un proyecto político. Sí. En ese proyecto político, ¿cómo encajan las acciones, digamos, franquiciadas, como bajarse un avión ruso, como hacer atentados en Francia, como anunciar, el último anuncio que hizo es Occidente, pilas porque vamos para allá, y Washington, allá les vamos a dar? Por una cosa muy sencilla, Occidente cae muy fácil en la trampa de las lecturas simplistas. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Que la persecución, ojalá no se dé, pero desafortunadamente creo que es una frase equivocada, y la xenofobia y la islamofobia en Europa se va a disparar. Ya están atacando algunos centros de refugiados, ya están satanizando a los sirios, ya había un afán de encontrar un pasaporte sirio ahí para decir que es de un asesino. Sí. Entonces eso sataniza. ¿Qué pasa con la satanización y con los bombardeos? Lo mismo. Cuando a uno le están bombardeando la casa en Afganistán, termina apoyando a los talibán. Yo estuve hace un par de años en Kabul y en Jalalabad, en algunas zonas de Afganistán, y en el centro de víctimas de guerra de Kabul, toda la gente se refería a lo malos que son los Estados Unidos. Ninguno decía el elemento talibán no aparece ahí. Todos cerraban filas satanizando a Estados Unidos. Porque Estados Unidos los bombardeó. Claro, entonces ahora, aunque no lo creamos, no lo querramos creer porque no sale en la prensa, no es titular, en Siria la gente que está siendo víctima de los bombardeos de Rusia, de los bombardeos de Estados Unidos, van a cerrar filas en torno al Estado Islámico. Ergo, sí es beneficioso para el Estado Islámico hacer una brutalidad de estas, porque cuanto peor mejor. La represión y la persecución en la caza de brujas, que ya se está desarrollando en Bélgica, en Italia, en España, ¿cierto?, en Inglaterra, contra el mundo musulmán, termina por empujar a la gente a favor, paradójicamente, del Estado Islámico. Víctor, hay dos escenarios muy precisos, ¿no? Ese que usted conoce profundamente, que es el escenario de Siria e Irak, y el escenario de la guerra, de esa guerra larvada distinta en Francia, o puede ser mañana en Berlín, puede ser en Londres, donde sea, porque el terrorismo pues opera de una manera internacional y con la facilidad de las nebulosas estas en las cuales se mueve. Entonces, en ese sentido, ya en el terreno de Europa, entendiendo que, por ejemplo, en Francia no se hace una amalgama desde el punto de vista de las mayorías en el sentido de decir es que todos los musulmanes son terroristas, ni mucho menos. Y que eso es una voz más bien de la extrema derecha francesa representada por Marine Le Pen, que va a empezar a perseguir y que va a ahondar el problema. ¿Cuál piensa usted que puede ser una receta desde el punto de vista estratégico y de inteligencia para evitar, controlar o no potenciar el islamismo dentro de los franceses de origen musulmán, teniendo en cuenta que ya el portaaviones Charles de Gaulle está bombardeando esta mañana Siria nuevamente? Mire, hay unos países que lograron una estabilidad y un modelo de desarrollo social, de manejo de la migración, con todos los problemas que uno quiera. Sí, claro. Pero lo mejorcito que hay ahorita es mirar a los nórdicos, mirar al norte. Y uno mira Francia, Alemania ahí. No, estoy pensando de Dinamarca para arriba. Para arriba, ok. Sí, Los escandinavos. Los daneses, Sí. estoy pensando Noruega. en Finlandia, en Noruega, en Suecia. En Noruega hubo un asesino cristiano, a veces se nos olvida que era cristiano, y que lo hizo a nombre del cristianismo, ¿no? Y mató 72 personas. Sí. Y en el entierro en Oslo, el alcalde de Oslo dijo una frase muy bella. Dijo, nuestra venganza es más democracia. Sí. Y sabemos que los noruegos no están tonteando, es decir, no lo dice un señor que salió de Haití ni de la masacre de Congo, lo está diciendo un noruego que ha demostrado en su política social una estabilidad y un bienestar que se mantiene. Se dieron hasta el lujo de salirse de la Unión Europea. Entonces, ese país llamado Noruega ha demostrado que sí es posible, con todos los errores que tengan, manejar un problema de culturalidad, de interculturalidad, la palabra que usabas hace rato, que es muy agradable. O sea, andar por Oslo es otra cosa, ¿cierto? Yo creo que Francia debería mirar más a eso que mirar a la España de Rajoy, donde creer que las medidas policiales, claro que las medidas policiales tienen un papel, pero reducir todo a un problema policial es terrible. Y el problema es que la estructura de pensamiento de las Fuerzas Armadas francesas es profundamente racista. Yo recuerdo cuando vivía en París, muchas redadas donde cogían eran los árabes o los negros. Yo tengo cara de árabe, pues, pero más de una vez el problema es ese. Entonces, iban por los negros, iban por los árabes. O sea, hay una mentalidad que es terrible y duele que el país de la igualdad, lealtad, fraternidad caiga en eso. Bueno, evidentemente eso es un sector del imaginario de la sociedad francesa, porque uno entiende que
verdaderamente los valores de la República son los valores de las grandes mayorías. Pero me parece interesante cuando usted habla del ejército francés y inmediatamente los servicios de inteligencia, de los renseignements allá, entender una cosa que puede haber variado, pero que en sustancia tiene una profundidad histórica, que es que esos son los mismos servicios que estuvieron en la guerra de Argelia. Lo iba a decir. Hágale pues. Exactamente. En la batalla de Argel, la famosa película que la recomiendo, yo recomiendo dos películas. Giro Uno, ver la Pontecorvo. batalla de Argel. Ya. Y la otra película, El Odio. La de- La de ¿El Odio? 1995. Esa película hay que verla para que podamos discutir algunos elementos. Hecha por un francés, además. Sí, además, sí. Y hecha hace 20 años. Y hecha 10 años antes de las revueltas de París de octubre y noviembre del 2005. Entonces yo creo que hay una cosa importante, es el fracaso de la guerra francesa en Argelia fue precisamente creer que todo se resolvía con paracaidistas. Entonces, yo con esto no estoy negando ni el dolor de los civiles franceses, ni estoy me parece que lo fundamental es entender que hay otro tipo de medidas para que Francia, y esa complejidad de respuesta hay que darla. Y la segunda cosa, antes de que se me acabe el tiempo, Tranquilo. es plantear el problema de la doble moral. Es que un día antes de lo terrible que pasó en París y condenable, Beirut. murieron 40 y pico en Beirut. 122. Muchas gracias por el dato, que lo último me quedé con la noticia vieja. O sea, eso es doloroso. Pero además, cada día en los últimos 4 o 5 meses, por no decir los últimos 5 años, Sí. han muerto en Siria un promedio de 100 personas. Sí. Pero eso no nos conmueve. Y alrededor de Claro que duelen los franceses, por supuesto. Pero no podemos crear la teoría que hay unas víctimas de primer nivel y otras víctimas de segundo ¿Usted nivel. qué opina del extremismo ideológico de algunos sectores, inclusive en Colombia, que dicen, no, eso es culpa de Francia por haber sido un país colonialista? A mí me parece que es una tontería y Es un una simplismo. estupidez, Es ¿no? un simplismo. Me Un parece simplismo. que alguien que está en Bataclan, pues perdóneme, pero no es responsable de la mala política que es real ha hecho Francia en Oriente Medio. Me parece que por ahí no se puede entender. Con esa lógica, los colombianos terminamos pagando por Pablo Escobar. Hay otra historia ahí, Ana María, y es que no pocos analistas franceses dicen, mire, bueno, estamos en un gobierno socialista, pero hay un acumulado de varios gobiernos de derecha, desde Chirac hasta el señor Sarkozy, Sí. con las bestialidades que hizo, por ejemplo, en Libia, ¿no es cierto?, de atender a Gaddafi en una plaza en París y luego mandarlo a matar, Sí. entre otras, y que es el acumulado no exactamente de una representación de la política francesa en general, sino precisa. Es que Hollande está sufriendo las bestialidades en materia del mundo islámico de Sarkozy, precisamente, y de Chirac. Hay una cosa que quiero mencionar. Fíjense, hay una película muy conocida en Colombia que es la de Amigos, ¿no? Yo no sé cómo se tradujo, la de la persona negra que cuida al cuadrapléjico. Amigos, Es curioso, el personaje original, Antonio, porque la historia es real, el personaje Sí. original era un árabe Sí. y lo convirtieron en un negro. Así. Entonces me llama mucho la atención y no me parece una cosa marginal ni una cosa tonta. Sí, es renunciar enemigo a mostrar las bondades o los aportes que hace una sociedad. El sector árabe preferimos colocar un negro, ¿no? Entonces me parece que el discurso francés me parece que la solución empieza por reconocer los errores reales. Si yo fuera Obama, que no lo soy afortunadamente, empezaría por pedir perdón en Oriente Medio. Y a partir de ahí puede establecer otro tipo de relaciones. Pero no es a corto plazo, ni solo por vía policial y militar, que se va a resolver el lugar. No. Se va a resolver el problema en el lugar. Definitivamente. Ahora, ¿usted cómo ve estos acercamientos que ha tenido François Hollande con Obama? Era previsible, aunque Estados Unidos ha sido muy cauto con Siria frente a lo que hizo en Afganistán y en Irak, y después de las lecciones que aprendió de semejante par de errorcitos, y luego con Putin. Entonces ahora, Francia, Rusia, Estados Unidos otra vez. Hoy estaban unidos Hollande y Putin, reunidos. Rusia O que por juega. comunicados. Qué bueno. Rusia juega a reposicionarse en Oriente Medio y eso le está ayudando a Irán. Acordémonos que la única base militar que tiene Rusia fuera de su territorio de Siria. influencia es Tartus y queda en Siria. Sí. Y le permite mirar al Mediterráneo Al mundo. como la base de Ucrania le permitiría Más mirar al Mar Negro. los barquitos que tienen el Mar Negro. Entonces, lo que uno ve es, la pregunta mía, ¿a quién le importa realmente el pueblo sirio? ¿Le importa a Obama que los abandonó cuando el dictador usó armas químicas? No. ¿Le importa a Rusia que ha causado muertes de civiles? No. ¿Le importa al Estado Islámico? Por supuesto que no. ¿Le importa a Francia? Por supuesto que no. No, El Estado Islámico se puede, A Bashar al-Assad tampoco. se puede ser considerado el Estado Islámico como un invasor en Irak y Siria. No, yo no diría que son tropas de... Es que es difícil, porque nos han enseñado a pensar en términos de conflictos internos e Sí. internacionales. Sí. Y ahí esas categorías se revientan, ¿no? O sea, no son conflictos que uno pueda definir a la luz del VIH de una manera tan simple.
Bueno, Víctor, se nos acaba el tiempo ahora sí, porque tenemos más invitadas. Si uno pudiera, desde el punto de vista de su conocimiento sobre el mundo medio oriental, el islamismo y las fuerzas que están en pugna allá, tener una receta para un occidente que hoy se llama Francia, en el sentido, ya más o menos lo esbozaba usted, pero concluyamos, en el sentido de políticas que pasen necesariamente por necesidades represivas inmediatas, porque es que pues uno sabe muy bien que los servicios de inteligencia franceses, mientras les pasó este atentado, lograron parar 10 o 15, pero bueno, o por lo que van a hacer, reformas constitucionales, etcétera. Además de eso, ¿cuál es su receta de alguna manera? Yo diría que dejar de hablar con tanto prejuicio. La gente está llena de prejuicios cuando habla de los judíos, de los musulmanes, de los cristianos, de los franceses, de los libaneses, de los árabes, y por ahí no se puede. ¿De los colombianos? Y en Colombia, por supuesto. ¿Sí? Entonces uno habla bien o mal de alguien, entonces uno ya se convierte en agente tal o cual. Y la segunda cosa, hay que leer a intelectuales decentes. Olivier Roy, se escribe para los televidentes, R-O-Y, Olivier Roy, me parece que es de las personas francesas que más entiende del Islam. Un tipo cauteloso, respetuoso, solo por citar un caso, Georges Corom, se escribe Corm, C-O-R-M, profesor libanés, se la pasa mucho en Francia también, me parece que es de los grandes que sabe de Oriente Medio y que dan recetas también, o recetas no, porque no se trata de recetas, pero algunos tips políticos por dónde avanzar. Entonces yo recomiendo esos dos autores, me parece que pueden dar mucha ilustración sobre la triste, trágica y condenable situación de París. Víctor de Correa, muchas gracias. Pues se va a volver para allá, para Siria en estos días, ¿no? Porque está pues estoy cojo, la izquierda se fracturó. Me refiero a la mía, no hablo de la colombiana. Sí, el 25 de octubre, pero ¿de qué manera? Pero también. Bueno, Ana María y Víctor, gracias. Muy amables. Vamos con una pausita y tenemos a Mariette Leteuf y Anne Goodman Provenza, periodistas francesas. Vamos a